Nos acompaña a esta hora el expresidente de la República, actual asambleísta nacional, Lucio Gutiérrez. Presidente, buenos días, bienvenido. Buenos días. El trato es así porque el protocolo dice usted ocupó el cargo y de ahí será presidente, aunque ya no esté en funciones. Por eso el trato que le doy. Bienvenido a la señal nacional de RTU. Imposible no abordar la coyuntura antes de empezar con esta entrevista. Se hace público hace 24 horas la carta del Grupo IDEA, suscrita por varios presidentes del continente, entre esos usted, respaldando la tarea de la fiscal general del Estado en el marco del caso Metástasis. ¿Por qué firmar, por qué hacer este pronunciamiento junto a otros expresidentes del continente? Primero, buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo a todos los ecuatorianos a través de RTU, deseándoles que hayan tenido una linda Nochebuena, llena de paz, de tranquilidad, de esperanza, y que el próximo año, pues 2024, sea mejor para todos los ecuatorianos. Pero para que las cosas cambien, debemos cambiar nosotros primero. Si nosotros cambiamos, pues podemos cambiar a los demás y podemos cambiar el mundo. Ojalá así sea. A ver, el apoyo a la Fiscalía General del Estado es por el trabajo que está realizando. Yo intenté en la Asamblea Nacional cambiar el orden del día para pedir que se archive el juicio contra la fiscal, porque se está obstruyendo, porque se está poniendo obstáculos a la persona que está luchando contra este narcoestado, contra la narcojusticia, contra la narcopolítica, contra los narcos elementos de la fuerza pública, y eso no es fácil. Es un enemigo peligrosísimo, es un enemigo demasiado fuerte y se necesita realmente mucho valor. Esas las razones, entonces respaldar. Sí. Pero le pregunto, ¿a usted no le incomoda firmar una carta, por ejemplo, con Yamil Maguad, presidente al cual usted combatió y derrocó, presidente Gutiérrez? Mire, ¿No le incomoda, no le hace feo firmar una carta con quien usted cesó en el poder? A ver, el procedimiento de IDEA, que IDEA son las siglas de la Iniciativa Democrática de las Américas y de España. Eso significa IDEA. Y entonces, pues nosotros, dentro de esta organización de expresidentes y exjefes de gobierno, apoyamos todas las iniciativas democráticas, apoyamos todas las actividades que vayan en beneficio de combatir la corrupción, de combatir la injusticia. No importa sentarse con Maguad al lado, no o firmar con Maguad. Que otros expresidentes también pues coincidan con lo que nosotros creemos, con nuestros principios. También criticamos acciones dictatoriales como y el irrespeto y violación a los derechos humanos, como los que se han realizado en Venezuela, por ejemplo, en Cuba, en Nicaragua, en algunos casos también en Argentina, en los gobiernos anteriores. Así que la idea es pues... ¿Estaba alineado usted ahora, por ejemplo, con Milei, con la derecha? ¿Usted se identifica ideológicamente con esto? A ver, acá es una posición de principios, no de personas, ¿no? No de ideologías. No de ideologías, es de principios. Puede ser de extrema izquierda, puede ser de extrema derecha, pero si está actuando bien, tendrá el apoyo de esta organización. O sea, si hay violación a derechos humanos en la presidencia de Álvaro Uribe en Colombia, ¿ustedes lo denunciarían igual? Por supuesto, nosotros estaríamos denunciando esas irregularidades. Hemos hecho críticas al actual presidente Petro de Colombia por inmiscuirse en algunos temas de la justicia, por alguna persecución a rivales políticos. Es decir, actuamos pues en base a principios, en base a defender y fortalecer la auténtica democracia, el respeto a los derechos humanos. Ese es el norte de esta organización que se llama, o que tiene las siglas de IDEA. Vamos a la materia de esta entrevista. Están generándose a nivel de opinión pública, cada vez es más frecuente los comentarios que piden pena de muerte para los delincuentes. Estamos viendo que en el país hay una delincuencia organizada que no solo es que vende droga o que se lleva droga, sino que mata, se matan, extorsiona, tienen crímenes realmente execrables, planifican atentados, hacen atentados, y la gente a veces dice, es pena de muerte. ¿Es viable, por ejemplo, que el Ecuador tenga ese tipo de sanciones en su materia penal? A ver, es bastante difícil, no imposible, aprobar la pena de muerte en el Ecuador. Y les digo que es bastante difícil
y yo estoy impulsando la cadena perpetua, ya les explico rápidamente en qué consiste, pero para tramitar enmiendas a la Constitución de la República que van en la dirección de combatir la corrupción y la delincuencia, no ha sido fácil. Una enmienda se la tramita en la Asamblea Nacional con 1/3 de las firmas de apoyo de los integrantes de la Asamblea, es decir, en este caso 46 firmas. Conseguimos las 46 firmas, inclusive un poquito más, cerca de 50 firmas, para, entre otras enmiendas, por ejemplo, enmendar el artículo 416, numeral 6 de la Constitución, que actualmente permite el concepto de la ciudadanía universal. Con este concepto, que creo que es la única constitución en el mundo que la tiene, cualquier persona, cualquier delincuente puede venir al Ecuador, nadie le pide papeles, nadie le dice, oye, ¿a qué vienes? ¿Qué vas a hacer? Vienen, se instalan en el Ecuador. Procesos de pasado judicial. Así es. Entonces estamos y esto era enmendando. Un filtro, ¿por qué no retomarlo? O sea, sin eliminar o sea, sin tomar la vía constitucional. ¿Por qué no proponer, por ejemplo, lo que en su gobierno usted siempre ha recalcado, el pedido del pasado judicial en ese entonces era colombiano? Así es. Nosotros implementamos en una decisión soberana el requisito del pasado judicial. Teníamos al norte de Colombia la amenaza de las FARC, al sur del Ecuador teníamos la amenaza de la narcoguerrilla de Sendero Luminoso. Entonces implementamos el requisito del pasado judicial, que es una decisión soberana. El país la puede tomar con decisión política. Los presidentes de los países amigos me pedían que retire ese requisito del pasado judicial, porque de alguna manera íbamos en contra de los acuerdos de Cartagena, de los acuerdos de la Comunidad Andina de Naciones, que dice que solamente con cédula se puede transitar por los países bolivarianos. Los miembros de la Comunidad Andina de Naciones con cédula podemos movilizarnos por nuestros países, pero ante esa amenaza tomamos la decisión de implementar el pasado judicial, es decir, pedir los antecedentes penales a las personas que querían ingresar al Ecuador. ¿Cómo lo solventó en ese entonces, presidente Gutiérrez? Es una decisión soberana, es una decisión. ¿Y no le aplicaron esto que en diplomacia llaman esto de la reciprocidad y nos empezaron también a dificultar el ingreso? ¿No pasó eso? No pasó eso porque entendieron los presidentes Uribe y el presidente Toledo que era una decisión que la debería tomar un presidente consciente con la necesidad de darle seguridad al país. Lamentablemente el presidente Rafael Correa levantó ese requisito. Hemos insistido durante el gobierno de Guillermo Lasso y también le hemos dicho al actual presidente que es una decisión política. Ellos pueden implementar el pasado judicial, con lo cual se va a filtrar el ingreso de narcotraficantes, delincuentes, sicarios al Ecuador, pero no lo quieren hacer. Como no lo quieren hacer, tampoco yo puedo cruzarme de brazos, y es por eso que he presentado la enmienda, para que en lugar del principio de la ciudadanía universal diga el Estado ecuatoriano garantiza y regula la libre movilidad humana. Ya está presentado el trámite de enmienda. Esto tiene que remitirse a la Corte Constitucional para que la Corte le diga, bueno, la enmienda propuesta por el expresidente Gutiérrez, actual asambleísta, tiene que seguir este camino. Tiene que ser asamblea constituyente, tiene que ser una reforma constitucional o tiene que ser una enmienda. ¿Cuál es el que usted prevé? Esta es una enmienda a la Constitución. ¿Esto es lo que va a sustentar usted ante la Corte? Sí, esta es una enmienda porque no se está cambiando la estructura del Estado, no se está quitando o afectando derechos. ¿Y para qué casos se establecería, por ejemplo, la cadena perpetua? Esa es una reforma. No todo va a terminar en cadena perpetua. Así es. A ver, primero las enmiendas. Es esta enmienda en la que se orienta a volver a pedir el pasado judicial para que conste eso en nuestra Constitución. Otra enmienda, el artículo 77 de la actual Constitución de la República dice que la privación de libertad no será la regla general. Nosotros estamos enmendando este artículo y aumentando la frase: la privación de libertad, entre paréntesis, entiéndase, prisión preventiva. La privación de libertad no será la regla general. Hasta ahí la actual Constitución. Nosotros aumentamos coma, excepto en casos de peculado, de femicidio, de sicariato, de violación, de asesinato y demás delitos contra la administración pública. Tienen metrificado esto y le pregunto, de estos delitos que usted ha mencionado, peculado, femicidio, sicariato, tienen metrificado, narcotráfico, tienen metrificado qué porcentaje de las causas penales tiene esto para que
el país sepa que si luego vamos a tener un incremento en la población carcelaria, puede ser respuesta en esta enmienda. Esto lo que se orienta es a lograr un cambio de actitud en la gente, porque ¿qué es lo que pasa ahora? O sea, que tenga miedo. Exacto, roban la plata y se van del país. Entonces, pues, eso no puede ser. O les dan prisión preventiva. No, es que no les dan prisión preventiva. Prisión domiciliaria, perdón. Sí, es que ni siquiera les hacen eso, porque como actualmente la Constitución dice, la privación de libertad no será la regla general. ¿Usted, por ejemplo, creería que el actual cuñado del expresidente de la República, Guillermo Lasso, Danilo Carrera Duret, quien tiene prisión domiciliaria, debería tener prisión preventiva porque está siendo investigado un caso de relación con la mafia albanesa? Yo creo que sí. Y justamente para eso se orienta esta enmienda a la Constitución, para que sicarios, para que narcotraficantes y para que delincuentes de cuello blanco no fuguen. Porque el momento que les inician una investigación por cualquiera de estos delitos, lo primero que hacen es se van del país. ¿En qué tiempo espera usted ¿En qué tiempo espera usted una respuesta de la Corte Constitucional para que inicie el trámite en Asamblea? Bueno, ya se tramitó en la Asamblea, después el CAL tendrá que dar el visto bueno, y va a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tendrá que decir si es una enmienda, es una reforma parcial. ¿Le dará este periodo legislativo que llega hasta mayo 2025? ¿Le dará para...? Yo pienso que sí, si es que la Corte, como estoy seguro, está en la dirección de combatir la delincuencia, de combatir la inseguridad, yo pienso que va a aprobar. Y luego vamos a presentar la reforma al Código Penal, en donde pedimos cadena perpetua para todos los políticos ladrones de fondos públicos hasta que devuelvan la plata robada y luego se someten a la actual legislación penal. También cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos que a cambio de dinero dejan en libertad a delincuentes de cuello blanco, a sicarios, a narcotraficantes. También cadena perpetua para los sicarios, para los violadores, y todos los presos tendrán que trabajar para pagar por su comida y también para que se rehabiliten, de tal manera que cuando salgan libres lo hagan para trabajar y no para robar. ¿Y por qué esto? Porque también no está bien que hay niños pobres, que hay familias pobres que a veces no tienen para comer, y a los presos, a los que han matado gente, nos han robado, nos han extorsionado, el pueblo tiene que pagarles la comida. ¿Por qué? No hay derecho. Entonces, señores, si quieren comer, trabajen. Y producto de su trabajo, producto de la venta de lo que ustedes realicen, con eso se pagará su comida. Ojalá les alcance inclusive para mantener a su familia que quedó desprotegida cuando la cabeza de hogar, el padre de familia, fue preso. Medidas que sin duda suenan bien, pero que también a nivel penal de los especialistas siempre se presentan reparos. Veamos cuán posible es de aplicar. 8:32 a.m. Le agradecemos al expresidente Lucio Gutiérrez, actual asambleísta nacional, quien nos ha comentado un poquito. Hemos desarrollado temas de coyuntura y también sus propuestas en materia legislativa. Volvemos.